esto es esto, y lo otro es lo otro. Y estos son los Socios del Desierto. Vamos todavía, no sé, después hablamos. Mejor dormir, no tienes cuenta en el sol. Y el mundo con locos y fascistas. Sentí la necesidad de tocar más la guitarra, hacerme cargo como de toda la parte armónica de mis temas, es decir, sin teclado y sin otra guitarra, yo solo como lo que Dios me dio. Era un buen desafío para sentirme un poquito más en tema, digamos, de poder hacer un trío. Generalmente los tríos tienen la gran ventaja de que las cosas no se chocan. Si hay uno tocando en Berazategui y el otro en Moscú, hay uno que está en la mitad y que los arrima, ¿entendés? He sentido la gran influencia de Dante, por ejemplo, diciéndome, hace un trío, papá, hace un trío. Qué sé yo, a veces hay que obedecer a los hijos. Albergo también la contradicción, ya les digo, esas ideas que por momentos son bastante encendidas y que tienden a definir cierta ética en lo que yo he hecho toda mi vida. Ahora ustedes me ven, digamos, armado de producción, secundado por un sello importantísimo como Sony, secundado además, después de tantos años, por la mano maestra de Alberto Janián, que es el mejor productor que yo tuve nunca. Y ustedes me verán como que ahora me pasé al otro lado del puente. No es así, ustedes saben que en las obras que yo hice, en los temas que hice, está escrito como es. Y yo no tengo por ahí que decir nada porque hablar a veces es imperfecto, mientras que las canciones expresan una realidad mucho más precisa del alma. Y quiero decirles que mi espíritu combativo, entre comillas, se va a seguir inspirando siempre en lo mismo. Estoy muy agradecido por haber encontrado el eco que yo buscaba. Los Socios del Desierto es el nombre del último grupo de Luis Alberto Spinetta, quien armó un trío al estilo de las primeras bandas que hizo después de Almendra. La faceta acústica recién se verá con un disco en el formato Unplugged, mientras que la beta eléctrica se presentó en un disco doble que marcó su regreso a la actividad discográfica. A mí me encanta el disco nuevo, es una pila infernal y que la magia continúa, una Spinetta a toda luz. Terminó como una etapa combativa en donde yo dije, bueno, este disco es mío y no se lo doy a nadie y si no me ponen lo que yo quiero y me dan las condiciones para que yo esté en un sello y saque un disco, porque tampoco es cuestión de sacar un disco por sacarlo. En realidad iba a terminar sacándolo, aunque sea por sello, por discos Tugón,
recibí un llamado, recibí un desafío. Nosotros estamos interesados, vení a hablar. Ahora que ya me relajé y veo que todo se hizo realidad y es tangible eso, algo que ya ha sido sembrado en otros trabajos, ahora hizo fuerza al lado mío. Esa misma energía es la que me hace sentirme muy bien con esta salida y es la que también quizás le dé cierto aire de vigencia a Spinetta. La única estrategia que hubo con la prensa es el silencio. Por otro lado, cuando después de 2 años y 7 meses de autoveda salí a tocar, quería decirles, miren, voy a salir a tocar. He tenido también mucha invasión de mi vida privada con que si viene, cuando venga el bobero, se lo lleva todo. Pero que eso también es mi vida y no lo puedo ignorar, y eso también hace que Luis se recluya un poco, porque no tengo ganas de que se metan en mi vida. Digamos, de lo que yo más me ocupé de este último proyecto de Luis con los Socios del Desierto es el video de Cheques. Fue el primer trabajo, digamos, ambicioso que hemos tenido desde la producción y desde el apoyo que nos brindó la compañía. Hasta casi entro en tu narco gate. El tema que la compañía había elegido como corte de difusión es un rock bastante marcado. La idea era tratar de hacer algo que quebrara un poco también con eso, ¿no? Y ahí está, no sé si es bueno o es malo. Nuestro amor tan solo me queda hoy un absurdo secador. Me fundiste hasta el verme y yo lo que hago es escapar. Cheques, 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 cheques.
El universo musical y poético de Spinetta lleva casi 30 años de vida. El comienzo fue con Almendra y desde 1970 se sucedieron una serie de etapas solistas y grupales que aún hoy siguen vigentes y causan admiración y asombro. I love with the cloud of the sound of music. A mí me parece que Luis, desde el primer día que lo conocí, me pareció, y yo creo que mucho antes de que lo conociéramos nosotros ya venía, hay que ser claro de que Luis era un genio mucho antes de todo. La samba que compuso a los 16 años es una obra maestra al nivel de las mejores zambas compuestas en la Argentina, y de ahí para adelante no paró. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez, y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río se caerá. Encontró tempranamente la canalización de toda su impronta intelectual a través de la música y quedó atrapado allí. El tipo no paró de tener esa intención poética que al principio era como una búsqueda personal, humana, vital. Él estaba buscando vivir y transmitir lo que estaba sintiendo con mucha fuerza. Es un talento que excede el marco musical y creo que es uno de los grandes pensadores de la Argentina moderna. Y después, con el paso del tiempo, sobre todo creo que al final de Pescado y el comienzo de Invisible, se da un proceso con Artaud y esa época en que él empieza a darse cuenta de que su misión es artística. Es un compositor, es un poeta, es un gran guitarrista, es un compositor, es un intuitivo. La experimentación vital se refina y se ajusta en una búsqueda artística. El flaco está trabajando como un artista, como un tipo que mejora su forma de escribir, su forma de tocar, su forma de componer. No, Spinetta es un caso único, ¿viste? Es un tipo que no solamente es músico, también maneja cosas, la poesía. Creo que él desde siempre comprendió la música como parte de una gran, no sé qué decir, de una pirámide, digamos, que se llamaría arte. Recreativo,
puede haber un publicista que hace una propaganda para un político, puede ser creativo, porque en otro sentido, para ir. Es un tipo tremendo para mí. Mira, es difícil hablar de Luis sin que los afectos estén presentes, ¿no? Está en una búsqueda claramente artística de evolución y va, toma Artaud, lo digiere y lo lanza en una obra. Toma Castaneda, lo digiere y lo lanza en una obra. Toma el jazz rock, lo digiere y lo lanza en una obra. Es una máquina de digerir ideas, de Baudrillard, de Foucault, de esto lee apasionadamente y lo transforma todo eso en lenguaje, pero ya con la marca spinettiana clara. Luis me parece que es un tipo que ha influenciado a toda una generación. A partir del momento que irrumpe Almendra en la escena nacional, todos los que en esa época éramos muy pendejos, éramos muy jóvenes, realmente recibimos un shock bastante fuerte porque, digamos, era la primera vez que aparecía una banda que cantando en castellano tenía una propuesta tan personal, ¿no? Aparece una propuesta que era muy de Buenos Aires y a la vez muy rica desde la lírica, desde la música. Yo creo que Luis ha influenciado a toda una generación de argentinos, ¿no? Y creo que la va a seguir influenciando porque evidentemente es un tipo que nos ha dejado a todos una huella, ¿no? Spinetta me parece la prueba de que a la edad que él tiene, que siempre fue ese siempre fue nuestro talón de Aquiles, pensar que en algún momento el rock se terminaba porque era una situación adolescente. Es como decir, bueno, ok, no necesariamente todo termina cuando uno crece, sino que todo crece a medida que uno puede crecer, ¿no? Para mí Luis es indudablemente el músico más importante que hay en Argentina. Se está transformando en un marciano, Luis. Parece que tiene algo que ver con el caso Roswell, el caso de estas naves que aparecieron ahí, no sé si en el desierto de Nevada, en Texas, por ahí. Así que no sea nada extraño que sea un marciano, ¿eh? Tengan cuidado los que compran el disco, ¿eh? Mañana cuando sea de nuevo abril, Diana, tal vez yo seré feliz o no sé. Luis Alberto es uno de los tipos más talentosos y más impresionantes que nos dio Argentina. Pero hay otra cosa que yo no puedo dejar de decir, y es que hace 1 año y monedas falleció mi hija, Laura, a los 19 años. Y entonces la dimensión de la figura de Luis en mi vida cobró una importancia enorme, porque todo el apoyo que yo recibí de él desde ese momento hasta el día de hoy, en cosas, en ayudas de todo tipo, morales y materiales, qué sé yo, es algo que no puedo dejar de decirlo. Por ejemplo, el último disco de Luis, ese disco tan esperado por todo el mundo, se lo dedicó a mi hija y lo dice en el disco. Y eso para mí no es una cosa menor, eso es
una caricia en el alma. Y a esa gente que lo admira como lo que es, como un genio, yo le diría, yo porque lo sé, el ser humano Spinetta es tan grande como el artista. El primer disco grabado por Luis Alberto Spinetta después de la separación de Almendra tiene una anécdota particular. Se iba a llamar Spinetta-landia y sus amigos, pero la compañía grabadora se tomó la descabellada libertad de rebautizarlo Almendra. Una edición posterior se llamó La búsqueda de la estrella y recién la salida en Compact retomó el nombre original. No, Pescado era una andanada, creativamente era una andanada. Había como una especie de desbalance también, porque en realidad estábamos desperdiciando un súper violero. Él tocaba el bajo, ¿me entendés? Y no la viola. Y en realidad yo tocaba mi música y mi música la tocaba Fenómeno, pero no era tan buen violero. Parte de la decisión del grupo vino porque había un desbalance. Lo de Pescado era muy simple, acompañando las canciones de un monstruo, bueno, ¿no? Que en esa época encima, si ya estaba inspirado Luis en la época de Almendra, lo de Pescado para mí fue la mejor época de todo, sobre todo la de Pescado 2. Mi mente está perdida como un árbol. Tras un agitado viaje por Europa, en 1972, Spinetta armó un trío con fuerza rockera que denominó Pescado Rabioso. Primero estaban Black Amaya y Bocón Frasino, pero luego ingresaron Carlos Cutaya y David Lebón. Comparar estilísticamente los grupos como Color Humano, Aquelarre y Pescado no es fácil, pero podría decir que en los tres grupos existe la lírica de Almendra, creo yo. Lo que pasa es que obviamente en otras dosis. Pescado era como un grupo que creo que Luis quiso hacer una cosa más, cortar un poco, buscar como una especie de opuesto de Almendra en el sentido del trabajo con que abordábamos los temas y hacer una cosa mucho más dura, mucho más crispada. Y nosotros con Aquelarre buscamos un trabajo por ahí más grupal todavía que Almendra, a pesar que Almendra siempre laburó muy grupalmente, pero en todos los aspectos. Cuando grabamos el primer Lamblay, Desalimentándonos, Luis tenía, digamos, ya pensaba hacer un grupo duro, ¿no es cierto? Por eso me llamó a mí, porque yo venía de Papo. Digamos que Pescado también fue un grupo que tuvo las dos cosas. ¿Sí? Tuvo melodía, buenas letras, parte fuerte, partes lindas. Y era un show divertido, porque la verdad que éramos bastante locos en esa época, teníamos 22 años.
Yo vi a Pescado Rabioso cuando Cutaya hacía los bajos con el órgano y no tenían bajista. Siempre me gustó cómo cantó Luis y siempre me dijo siempre me gustó su visión con las letras, o sea, la visión de él me fascina. Le pedí a él prácticamente si no podía tocar el bajo en el grupo y automáticamente me miró y me dijo que sí. Y a los 20 días estábamos haciendo el primer show. Fue un grupo impresionante, es hoy un grupo impresionante. Yo escucho discos de Pescado hoy y me parece que prácticamente no sé si hay bandas hoy que suenen así, ¿no? Grosso tocando cuando apretaban y Grosso también en los temas así más volados, ¿no? A mí me parece que toda la etapa de Pescado, sacando Artaud, porque Artaud es un disco solista con un clima íntimo, muy personal, creo que incluso desde el segundo disco de Almendra hasta el segundo de Invisible se puede hablar de la etapa más rockera, si se quiere, de Spinetta. Creo que es una etapa muy influida por los power tríos, por grupos como Led Zeppelin incluso. Acá mismo en la Argentina se nota la influencia de Papos Blues, por ejemplo. De hecho, muchos de los músicos que trabajan con Spinetta en esa época, incluso Pomo, Machi, todos pasaron por las distintas formaciones de Papos Blues. A esa música tan visceral y tan dura y tan rítmica y que no dejaría en teoría mucho espacio para la poesía, ¿no? Porque son frases cortas. Él logra meter todo su lirismo, o sea, todo el lirismo de Spinetta queda intacto. Bueno, esa imagen del pescado rabioso, ¿no? Que no daría un pescado estar rabioso, bueno, sería algo parecido, o sea, un poeta lírico, muy sensible, pero a la vez haciendo una música rabiosa. A mí me gusta Luis de Cris, porque sé que es un tema del Flaco que lo hizo con mucho cariño. Es un tema cuadradito, empieza bien, pero tiene el toque de Luis. Llegué porque me llamó Spinetta, Luis, cuando ellos eran trío. Yo llegué a Pescado en la parte de Desatormentándonos. Y yo grabé un tema que llamó La serpiente viaja por la sal. ¡Loco! ¿Te das cuenta? Pero mira lo que me hizo este tipo, loco. Pero estás loco. Pero si yo esto no me lo merezco, vení para acá. Si yo fuera otro tipo, ¿sabes lo que te hago? ¿Sabes lo que te hago hacer? Te meto en cana. En cana te meto. Taradito. Chao, loco. ¿Cuánto? En el Pescado 2, cuando se va a Bocón, entra David Lebón y Carlos Cutaya. El grupo ya como que se abre un poco más en la composición también de Luis, que tiene más libertad de él también para hacer lo que él quería. No éramos ni yo tampoco era tan intelectual, lo que pasa es que éramos delirantes, entonces... Absolutamente. Qué sé yo, por ejemplo, ¿te acordás la tapa de Pescado 2, por ejemplo? Paso a paso la hacíamos, con el yo te pedía librito. que me copiaras una letra, le hacíamos dibujitos. La primera vez que vi a Pescado, por ejemplo, usé un triunfo de Independiente un viernes a la noche para conseguir el permiso, y eso que era a 10 cuadras de mi casa. Si yo pierdo de contexto todo eso para comentarte esto que vos me preguntás en relación al más grosso, sería, no sé, sería bastante... me perdería en el contexto de todo lo que viví, de todo lo que me pasó y lo que disfruté. Pero tocábamos grosso, la banda sonaba muy compacta, muy fuerte. Había todas las versiones. Sí, realmente me parece que Pescado es un auténtico fenómeno del rock.
siempre me gustó todo lo de Luis Alberto Spinetta. Claro que lo de Pescado tenía un brillo especial, en ese momento era una cosa tan linda, ¿viste? Cuando estás en pleno verano y pones un hielito dentro del agua, bueno, así, ¿viste? Un poco de agua fresca. Árbol, hojas, alto, luz. La última grabación de Pescado Rabioso fue el disco Artaud, casi un álbum solista y acústico, pero después volvió la idea del trío y en 1974 nació el grupo Invisible, con Pomo y Machi Rufino. Creo que no es casual que en Artaud esté también ese tema que es por árbol, hoja, que es como la ruptura del discurso racional, es poesía pura, ¿no? No hay un verbo, no hay frases armadas, es como imágenes en estado puro. Pasó, por supuesto, lo que viene a pasar, ¿no es cierto? Que se va desgastando la banda, la relación, y Luis tiraba un poco más allá para el lado suyo para componer. O sea, como que me aburría un poco tocar temas arreglados, hace mucho clima, hacemos un tema, arrancamos con todo, paramos. Con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar. La sangre ríe idiota como esta canción. ¿Y ante quién? Ensucien sus manos como siempre. Relojes se pudren en sus mentes ya. La cantata de Puentes Amarillos está inspirada en las cartas de Van Gogh a su hermano Theo, pero a la vez todo el disco Artaud está inspirado mucho en Artaud y sobre todo creo en el concepto de Artaud de la locura contra la cordura como cárcel de la conciencia. En un momento vas a ver que ya es la hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para quién? Las almas repudian todo encierro, las cruces dejaron de llover. Artaud seleccionaría, así, casi te digo, a Pucho, ¿no? Sacó Cementerio Club. Yo creo que básicamente porque tiene una parte de guitarra que me encanta, pero el tema me gusta mucho y todo ese disco, ¿no? La idea de Invisible surge a partir de un proyecto que Luis evidentemente ya tenía, porque él me vino a tocar el timbre a casa, recuerdo, y me dijo por el portero eléctrico: hola Machi, soy Luis,
Y bueno, cuando nos vimos me dijo, es esto, ¿no? Se trata de esta cuestión. Para mí era tocar el cielo con las manos, ¿no? ¿Qué es para mí Invisible? Uno de los títulos más impresionantes que hay. Y aparte tengo la suerte que se me ocurrió a mí. La idea original era hacer un cuarteto. Y bueno, nos dimos cuenta, quizás sin decirlo, de que había que permanecer como trío, ¿no? Y bueno, cuando yo era chico así, lo escuchaba a Luis, ¿no? Yo tenía 14, 15 años, escuché jugo de lúcuma, chorreando en mí, patas de mueble de bronce, caminan ya. Ardiendo están, apenas solas las esperas, esperando por ella. La primera etapa de Invisible me pareció impresionante. El álbum blanco, escuchar la abuela de Invisible, o sea, lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo en vivo, Estado de coma, Elementales leche, El diluvio y la pasajera. Era impresionante. Eso tenía una cosa de base que te hacía saltar. Era impresionante. El primer disco de Invisible tiene mucho de un libro de Carl Jung con, creo que era Otto Friedrich, el otro autor, que es un libro de psicología, pero que a la vez es psicología vinculada con el mandala y con el pensamiento budista. El dibujo de la tapa, que es el charco de Escher, tiene un significado especial para Invisible. Teníamos que entrar en General Rodríguez y hacer 2 cuadras de tierra. Había llovido muchísimo y había muchísimo barro. Y las camionetas que iban con los equipos se empantanaron. Hojeando un libro de ilustraciones de Escher, vimos esa es la tapa del disco, porque lo relacionamos inmediatamente con eso que nos había pasado, que fue el principio, fue el primer ensayo, la primera vez que nos juntamos en esa quinta, ¿no? Dorado del sol, y al verse en la suerte de todo quitar, a la orilla de un río, su pelo y su llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Durazno Sangrando, el primer tema del disco, que está lleno de imágenes, es realmente muy rico en imágenes, ¿no? Es muy estimulante escucharlo, te abre puertas. Invisible era enigmático, digamos, era Luis, ¿no? Yo, bueno, por lo menos no te lo hablo desde ahora, sino desde lo que me parece que yo pensaba en esa época. Luis estaba, ante todo, tenía muy claro que él quería ser un miembro de un grupo. No quería que su figura tuviera un rol preponderante, aunque por cómo se fueron desarrollando las cosas y por el peso que él ya tenía antes y el peso que tuvo durante, era un poco inevitable, ¿no?, que la figura así central del grupo fuera Luis. Y si tus estallas, será un corazón el que sangre. La canción que escuchas varía con el alma. Intentábamos tratar de incorporar
el tango como una manera de sumar identificación nacional a través de la música invisible, ¿no? Y en realidad había músicos muy interesantes en esa época, que lo sigue habiendo. Muchos de los músicos que tocaron en ese disco hoy en día siguen en la brecha, ¿no? Como quien dice. Es la historia de un astronauta argentino. El personaje que aparece en la tapa del Jardín de los Presentes era un amigo nuestro muy entrañable, muy querido, que era, aparte, un gran guitarrista, que era Dury, que era hermano de Tommy Gubich, que para esa época también formaba parte, era lo que sería el primer guitarrista, el guitarrista solista en ese momento de Invisible. Yo lo que siento es que había, más que nada lo que se notaba en ese momento, que había una gran efervescencia creativa, ¿no? Un poco lo que tenía interesante ese momento que nos tocó vivir es que de alguna manera todo se hacía con lo que uno tenía al alcance de la mano, ¿no? Ya lleva 15 años en su periplo. Su anillo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. No, el Jardín de los Presentes me parece de elegir 5 discos de música de rock argentina, me parece un disco infaltable. En Luna Park, con Invisible, yo lo viví como el bien y el mal, ¿no? Porque sabíamos que se terminaba también. Y un banderín de River Plate y la triste estampida de un santo. Sabíamos que la última actuación de Invisible se estaba dando, pero no lo anunciamos como despedida. No dijimos, esto es la despedida, esto es adiós Invisible, esto es chao Invisible. Directamente tocamos y nosotros sabíamos que nos estábamos despidiendo. A cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Que habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo protege de los peligros, pero no lo protege contra la tristeza. Sin brújula y sin radio, jamás podrá volver a su tierra. Ahí va el capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina.